Bien, Roger, gracias por atendernos, hermanito. Nosotros sabemos que eres un gran investigador de la gastronomía arequipeña. ¿Qué nos tienes para contarnos, mi estimado Roger? Bueno, como que casi lo nuevo y he estado ahí tratando de explorar es el tema de historiografiar la gastronomía arequipeña, porque muy poco se habla de ello y bueno, y es importante siempre conocernos a nosotros para poder amarnos, ¿no? Entonces, y tener entendido pues de que la gastronomía finalmente no ha ocurrido desde que vinieron los españoles y que a bien damos gracias por este mestizaje, pero la gastronomía y la producción de alimentos ha ocurrido ya desde hace 14.000 años en el Perú, ¿no? Y en Arequipa hace 3.500, 4.000 años, si se podría datar específicamente con algunos vestigios arqueológicos, ¿no? Pero finalmente lo que quiero mostrarles pues, es que Arequipa historiográficamente tiene varios periodos, ¿no? O sea, evidentemente empieza desde una época prehispánica, ¿no? Muy interesante, muy fructífera, que ha durado miles de años, no 500 ni 200, y de ahí tenemos una época colonial, virreinal, con ciertos encuentros sociales, ideológicos, y de ahí podemos también mostrar de que Arequipa tiene una gastronomía republicana y finalmente pues recae sobre una moderna o contemporánea, ¿no? Entonces, eso es lo que quisiera mostrarles y evidenciar pues y con algunos datos de investigaciones que pueden ayudar a construir la partida de nacimiento de la gastronomía o del sistema o patrones de alimentación del arequipeño en este territorio. Has dicho algo interesante, Roger. Si no conocemos, no vamos a poder querer, no vamos a poder amar nuestra gastronomía, ¿no? Los arequipeños orgullosos de nuestra tierra, pero tenemos que conocer un poco todo lo anterior, ¿no? Lo anterior, lo que tú acabas de decir. Vamos, Sí. explícanos por dónde Sí. empezamos. Sí, bueno, siempre es importante. Bueno, yo en realidad voy a dar algunas pinceladas, ¿no? O sea, es un tratado bastante largo y extenso. De hecho, yo hice el primer tratado gastronómico o filogenético de la gastronomía arequipeña, que de pronto fue una derivada de investigaciones que hice para la UNESCO, para el BIT en sus momentos, ¿no? Entonces, bueno, la gastronomía arequipeña empieza evidentemente en el hombre prehispánico, ¿no? Antes de la llegada, todos esos momentos antes de la llegada del español, en donde ha ocurrido, podría decirse que habría podido ocurrir los dos primeros encuentros e incidencias del mestizaje, ¿no? O sea, es decir, entre el hombre arequipeño en este territorio, ¿no? Entre el territorio de la costa, el territorio del altiplano, de los valles intermedios, ¿no? Y incluso hasta de algunas partes desérticas, ¿no? O cañones profundos que normalmente no se habla, ¿no? Entonces, ahí ha ocurrido evidentemente los primeros mestizajes entre temperaturas, productos, culturas, ¿no? De hecho, habían diferentes culturas en pequeñas distancias y bueno, eso ha ocurrido y finalmente pues termina recayendo con Arequipa como un lugar de encuentro comercial, ¿no? Que es lo que lo hace bastante interesante porque al ser un lugar de encuentro comercial recae como una necesidad, ¿no? O como por gravedad ya ser un lugar de ese mestizaje de estos distintos territorios o altitudes, ¿no? Entonces, en esta época pues es muy interesante, es muy larga, es muy densa. De hecho, algunos documentos de Elmo León, algunos arqueólogos alemanes sobre la alimentación o 14.000 años de alimentación en el Perú, de historiadores, doctores prehispánicos y también arqueólogos, hablan pues de que la historia y la gastronomía, mejor dicho, la alimentación en nuestros territorios, o sea, está datada desde, al menos en estos lados de estos territorios sureños del Perú, entre 3.000 a 4.000, incluso hay vestigios de productos de 7.000 años de antigüedad, encontrados en basureros o en los registros arqueológicos, ¿no? Entonces, eso muestra de que, pues, por ejemplo, ahí tenemos la lapa. O sea, los vestigios más antiguos encontramos en las lapas, en los choros, en los caracoles de roca y en el furel
y también en la sardina, ¿no? Son los primeros alimentos que también vemos que los han comido los antiguos Caral en el norte, ¿no? Entonces, esos se encontraron aquí en la costa arequipeña, y desde ahí podemos pues entender de que ha habido ya hace 3.000, 4.000 años un sistema de alimentación saludable y con diferentes tipos de patrón o de cocción culinaria, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, de hecho se podría registrar de que ahí habían, bueno, de hecho tenemos de que habían dos sistemas de cocción, ¿no? O tres. Primero era la pachamanca, que poco se hacía aquí en Arequipa, se ha registrado. Después, bajo tierra, vemos cómo nos encontramos con la madre tierra, hacemos que funcione de una manera natural, ¿no? Y después tenemos la guatía o la guatia, que es sobre la superficie de la tierra con terrones, ya es un nivel mucho más arriba. Y de ahí tenemos las brasas, al rescoldo o al contacto vía inducción, como le llaman al palo ahora, ¿no? Entonces, esos tres sistemas eran los tradicionales, vía cocción de productos. Podías hacer un marisco, podía ser la lapa, como les comento, el choro, las sardinas, el furel, y también podía ser, si estabas mucho más acá arriba, a nivel prehispánico, habían tres alimentos básicos, que era la llama, la alpaca, que era la más famosa, digamos, en esas épocas. A partir del 2000 a.C. recién se encuentran registros arqueológicos del camarón por los arqueólogos, ¿no? Pero la llama, la alpaca, la habían consumido ya hace 3.000, 4.000 años antes de Cristo. Y de ahí tenemos algunos, me imagino, algunos venados locales, andinos y algunas aves, ¿no? Que no he encontrado registros en la documentación arqueológica, pero seguramente sí se han comido, ¿no? Y de ahí tenemos algunos tubérculos súper interesantes. Ya tenemos, primero tenemos a los oyucos, las ocas, ¿no? Ya muy tardíamente, 3.000 años antes, ya se encuentran las papas recién, ¿no? A los 2.000 años antes de Cristo, pero 4.000, 4.500 años de Cristo encontramos vestigios científicos, arqueológicos del oyuco y la oca, ¿no? Entonces, esos son sistemas de producciones milenarios, y de hecho tenemos entre esos 4.000 o hasta 14.000, como dice Elmo León, hasta el nacimiento de Cristo como punto cero, tenemos, por ejemplo, a los maíces, a los miles de tipos de maíces que se han ido desarrollando en base a ensayo, error, en ecosistemas, los tipos de quinoa, los tipos de papas, ¿no? Entonces, todo este periodo es muy interesante porque podríamos decir ha servido para descubrir los productos, ¿no? Sus cocciones, desarrollar ingeniería en base a ensayo-error, desarrollar diferentes tipos de papas, maíces, quinoas, ajíes. Perú también es territorio, y Arequipa de rocotos, ajíes, ¿no? Entonces, este periodo ha sido fundacional de mucho tiempo, mucha dedicación y de mucha exploración, ¿no? Y yo me imagino, siempre cuando leo estos libros, me imagino pues a ese hombre arequipeño, ¿no? De Zumbay, ¿no? De los Coyaguas, de los Chimbas, de Vaya, los Cabanas, ¿no? Colca, ¿no? Y luego ya después de los Churajones, Chiribayas, Puquinas, ¿no? Y me imagino ese hombre desamparado en este territorio, con esas casas muy parecidas a las de Chihuahua, ¿no? Y era un territorio desértico, ¿no? Porque somos parte del desierto de Atacama. Exacto, sí, somos parte de ellos y o sea, somos la extensión, ¿no? Y Arequipa, como dijo Juan Guillermo Carpio, es un oasis en el medio de un desierto, y de hecho este territorio ha sido construido, ¿no? Ha sido construido y modificado durante miles de años, al igual que sus productos, para poder hacerlo humano, usarlo habitable, y de hecho, o sea, esto no es casualidad, como les digo, de 500 ni 200 años, ¿no? Han durado miles de años, y yo me imagino pues este hombre con estas pequeñas aldeas, pequeñas etnias, han ido desarrollando pues muchísimas cosas, ¿no? O sea, casi como que nosotros nos la llevamos fácil en estos últimos 50, 60 años o 100 o 500, ¿no? Pero ya ha habido un trabajo, una ingeniería muy potente de la alimentación, una ingeniería
de trabajo empático y armonioso con el territorio, ¿no? No lo destruyo, lo amo, lo quiero, trabajo con él, incluso con el universo, ¿no? Ahí se desarrollaba ingeniería biodinámica, o sea, cosa de última generación, ¿no? Que pensamos que es, ¿no? Pero ya lo habían desarrollado antiguamente, los productos liofilizados, el manejo de las tierras, el manejo del conocimiento del mismo ancestral con el universo y con el mismo territorio, en la misma tierra, ¿no? Entonces había una conversación, una sinergia, ¿no? ¿Y en qué momento nació la chicha? ¿En ese proceso precolonial o después? Sí, no, o sea, antes del Inca, evidentemente, o sea, la cultura preincaica es muy larga y es muy extendida y pues es difícil datarla, o sea, de hecho nos podríamos ceñir, es lo que yo hago a los registros arqueológicos como un dato científico, nada más, pero bueno, o sea, estaríamos hablando de cuánto, o sea, cuando se han encontrado los primeros vestigios del maíz, podría haber sido 3.000 o 4.000 antes de Cristo, o quizás 2.000, entonces no tengo el dato exacto, pero por ahí y 1.000 años podría haberse empezado a desarrollar el producto y un subproducto que es la chicha, que es un fermentado, que también lo tienes otras culturas y te desarrolló en paralelo también aquí, al igual que otras civilizaciones, ¿no? Entonces, la chicha ha sido prehispánica, notablemente, preinca, y bueno, lo interesante de la chicha es que su misma preparación, su mismo sistema de producción, la podemos consumir en momentos posmodernos y contemporáneos, sin ninguna otra modificación. Es uno de los productos que poco o nada se ha modificado y perdura durante el tiempo. Yo a eso le llamo como palimpsestos o huellas que deja la historia y perduran durante miles de años, ¿no? Entonces, la chicha en sus principios han sido pues, de maíz, se ha datado de que hay una chicha de molle, ¿no? Muy antigua y podría ser una de las prístinas, las primeras. Y la chicha depende también del territorio, ¿no? Podría hablar de eso. Importante esa aseveración, ¿no? Sí. Decir que la chicha no ha sido casi nada modificada desde en todas las etapas, ¿no? Y seguimos consumiéndolas tal cual. Sí, es súper interesante. O sea, ha sido el boom de la chicha ha ocurrido ya en momentos prehispánicos. De hecho, un cronista habla de que en las fiestas en Cusco, ¿no? El dinero que los incas gastaban en algún momento en una fiesta, en la fiesta del sol, era una parte tan minúscula de lo que en algún momento los españoles se llevaron en oro. O sea, eso lo gastábamos normalmente todos los años, ¿no? Una cosa así, ¿no? O sea, era una fiesta desenfrenada de muchísima chicha y a veces las calles decían que parecían riachuelos, ¿no? Pero eso muestra también la efervescencia y la utilidad de la chicha en esos momentos, porque servía para celebrar, para pagar al dios, al sol, a la Pachamama, a la tierra, y servía de alimento y para aplacar la sed, ¿no? Entonces ahora ya solamente tiene una connotación, ¿no? De aplacar la sed y a veces un poquito de diversión, ¿no? Pero la chicha, o sea, la chicha y ese fermentado ha pasado por diferentes tipos de periodos, con diferentes funciones y también diferentes, bueno, y se ha inmaculado en su preparación, ¿no? De hecho, mi mamá me ha enseñado, la Benita me ha enseñado a preparar chicha, básicamente con, bueno, la cebada ya viene posterior, ¿no? Pero con quinoa, un poco de quinoa, bastante guiñapo, bien sólida, que parezca un tónico, ¿no? Y, o sea, agua, chicha y chancaca y ya está, ¿no? Es la base. Regresemos. Entonces estábamos en la época precolonial, ¿no? Sí. A ver, ¿en qué estábamos? Prehispánica, antes que en el español, básicamente, como lo tomo como todo un gran periodo, ¿no? Entonces, ese momento ha servido para desarrollar una ingeniería de los alimentos, desarrollar diferentes tipos de alimentos, llegarlos al punto, porque la papa, por ejemplo, no era como la vemos ahora, una papa redonda. O sea, la papa inicialmente ha sido como una especie de vainita muy delgada y que ha tardado miles de años para poder modificarla saludablemente, orgánicamente y tenerla como la tenemos ahorita y para que sirva de alimentación. Lo mismo seguramente ha ocurrido
con la llama y otros productos, ¿no? Entonces, ese momento ha servido para crear productos y cimentar ciertas bases de la alimentación a través de patrones de alimentación y formas de la cultura gastronómica que tenemos ahora, ¿no? Y ha sido un periodo muy largo, o sea, desde 14 años de alimentación en el Perú, como dice Elmont, hasta el año 0 que nació Cristo o 1500 que llegaron los españoles. O sea, ha sido un periodo muy largo. Yo lo dato entre 4000 a 4500 años que ha durado ese periodo en ingeniería y ingeniería de productos y elaboración de patrones de alimentación. Así le denomina ese periodo. Perfecto. De ahí pasamos a la... De ahí pasamos a una época muy importante, que es la época, la colonial o la virreinal, más que todo, ¿no? En realidad nosotros fuimos virreinato, ¿no? Entonces, esa época obviamente fue fuertemente marcada por la conquista, ¿no? Fue marcada por la conquista, por el virrey, ¿no? Una estructura política, unas formas de creación de la ciudad española, ¿no? y que marcó un fuerte impacto en la sociedad local, ¿no? Pero eso no fue sencillo, fue muy difícil, porque cuando llegaron, y de hecho yo estoy a favor del mestizaje, y fue lo mejor que nos pudo ocurrir, ¿no? Pero digamos, esos momentos fueron muy álgidos. O sea, llegar y en él decir, Miguel, este no es tu Dios es otro. Él no es tu padre, tu padre es otro. Tu madre, o de repente no tienes padre. Entonces, hacer un cambio total, o sea, revoluciona toda la ciudad, la vuelve incluso como que paria, o sea, okay, sin sentido de pertenencia, sin sentido de identidad. Empiezan a haber revoluciones, encuentros sociales. Te dice, bueno, el centro de la ciudad ya no es tuya, es nuestra, y ustedes váyanse alrededor. En algunas locaciones formaron esclavitud. Gracias a Dios aquí en Arequipa no hubo esa esclavitud, no hubo, y finalmente ahora no se siente esa ciudad tan fragmentada como a veces la tenemos en Lima, ¿no? Pero en Arequipa todavía hay perdura esas poblaciones o esas villas saludables que conversan entre ellas y no hay estratos sociales tan fuertes y fragmenta la ciudad como ocurre en otras metrópolis. Arequipa todavía sigue siendo, porque no había esclavitud, no había cortes fuertes entre el aquí y el allá, el adentro, el afuera. Había ciertas conversaciones, pero finalmente esos momentos han sido momentos muy álgidos en que finalmente la ideología, el pensamiento y la estructura local se ha revoloteado, y las formas de alimentación también fueron cambiando, ¿no? Entonces, pero la población se resistía, ¿no? Se resistía al cambio. Por ejemplo, en la Catedral del Cusco encontraba la última cena con un cuy de comida, ¿no? Claro. O sea, los pintores... Tenemos que mediar la situación un poco, acercarnos. El pago a la tierra, todavía el pago a la tierra la siguen conservando. O sea, las comunidades en ese momento se han resistido a través de eso. Claro. Enrique Ramírez, que nos acompaña desde el cielo, también me indicaba que tenemos en la compañía ciertos diseños que los alarifes de ese momento, locales, escribían como resistencia a los cambios, ¿no? O sea, que todo cambio ocasiona... Es una adaptación, claro, y a la vez es una adaptación, ¿no? Sí, esa época es muy terrible, es un encuentro entre el viejo mundo y el nuevo mundo. Es un encuentro entre las nuevas ideas filosóficas, renacentistas y el hombre primitivo, ¿no? Entonces, el caballo. Entonces, gracias a Dios, finalmente, pues también terminamos con una gastronomía súper interesante, que quizás ha sido ese encuentro abrupto entre esas dos culturas. Y bueno, lo que hay que contar de ahí es de que hubo ese encuentro muy fuerte, ese choque, en algunos momentos, o en algunos platos, quizás han tenido que ser fructíferos, en otros no. Ahí tengo dos platos registrados muy interesantes. El adobo clásico de esa época, ¿no? Que desciende de los estofados y los adobados españoles, y pues al no encontrar esos vinos, esos vinagres, y de forma popular encontrabas pues esas chichas y esos
conchos en esas tabernas antiguas que parecían huecos o cuevas, con poca luz, como dice Juan Guillermo, y que eran las chicherías, ¿no? Y que nacieron, gracias a Dios, bueno, no había muros aquí, pero extramuros, ¿no? Fuera de la ciudad, y algunos iban creciendo de una manera subversiva también en el centro de la ciudad, ¿no? Y esas cosas fueron lo que fueron desarrollando pues esta cultura gastronómica popular arequipeña, ¿no? Porque fueron creciendo y naciendo subversivamente, digamos, ¿no? No formalmente, porque la nueva formalidad ya era otra, y iban haciendo también bastante divertida y criolla también, y iba creando cierta identidad propia, ¿no? Porque gracias a la chicha, finalmente, que fue conector prehispánico a conector con la cultura refundada, la ciudad refundada, digamos, por los españoles, ¿no? Habían varios indicadores, o sea, de hecho, pero la chicha ayudó a conectar muy bien, porque fue la única bebida que la podemos encontrar en la actualidad, y en ese momento también la encontrabas inmaculada, ¿no? Entonces, y formó la chicha un espacio, ¿no? Un espacio, un lugar de encuentro. ¿Qué tú le llamas democrático? ¿O no? Democrático, sí, era democrático, un lugar de encuentro que eran las chicherías, pues. Entonces, en esos momentos, pues, encontramos de que la ciudad empieza a armarse con una plaza central, ¿no? El municipio, la iglesia, alrededor estaban las casas de los más pudientes, ¿no? Del virrey y todo su séquito, y de la iglesia católica, que era muy fuerte, muy potente, y afuera estaba pues, toda la población, ¿no? Originaria, ¿no? Afuera, entonces, crecieron esos espacios. La plaza es un espacio, los bares, las tabernas europeas también empezaron a desarrollarse, las pulperías, los bazares, todo eso, ¿no? Y los restaurantes europeos. Pero empezó a crecer en esos momentos, a salir, ¡pic! Claro, todo el mundo tomaba chicha en sus casas, pero empezó a nacer un espacio medio comercial. Pero todavía como que escondido, y que ibas a escondidas, y empezó a agarrar adeptos. Y fue el lugar de inspiración y de conspiración revolucionaria. Y ese espacio eran las chicherías. Un lugar, una taberna, un hueco, una cueva con poca luz, con mucho humo y muchísimas tinajas y chombas. Y solamente ibas a beber chicha. Era un espacio símbolo de la rebeldía también, ¿no? Y del decir ideológicamente, esta es mi cultura, esta es mi bebida, ¿no? Y de resistirse a lo que había estado ocurriendo en esos momentos. Y entonces, eso es muy importante también en esa época como símbolo de conspiración revolucionaria o de contestación ideológica. Porque también la chichería dio pie a las picanterías después y nos sirvió de vínculo a épocas prehispánicas y dar cara al futuro. Ahí tenemos la colonia, el virreinato, la república y hasta momentos contemporáneos. Interesante, muy Sí. importante ese proceso que a veces no lo conocemos, vamos y tomamos la chicha, pero hay todo un contenido histórico, social, Cultural, étnico fisiológico. y muy antropológico, o sea, muy del ser. O sea, la gente, claro, de hecho, a nivel comercial, empresarial, a veces decimos, ok, este negocio funciona bien, o este producto lo consumen mucho porque está muy bien. No, no, o sea, este producto lo consumen mucho porque tiene y resuelve una necesidad antropológica. Es más, satisface y resuelve una necesidad ontológica del ser. Las chicherías resolvían una necesidad ontológica del ser, del quién soy yo, qué estoy haciendo aquí. Porque la gente iba a tomar, a libar, a aplacar las penas, a llorar y a cantar. Y no con cualquier cosa, con una bebida.
la chicha. Y la agarraba, o sea, con unas manos súper grandes, o a veces estaba con su jarrita o su vaso de barro y la tomaba, ¿no? Entonces, y de ahí, pues, de ahí que se vuelve un aspecto comercial, ¿no? Pero fundamentalmente esas cosas, esos desarrollos, esas ingenierías sociales, esas ingenierías ontológicas, podría decirlo yo, resuelven un problema del ser, del yo, y de ahí permite finalmente resolver cualquier tema comercial o necesidad funcional, ¿no? Mira, tan importante porque resolví ese problema ontológico, como dices, o sea, un tema personal, porque hasta de repente iban en busca de un consejo, en busca de algo, porque se encontraban de repente solos. Pero también la chicha se... Pero no solamente solo, o sea, había una revuelta total. O sea, había llegado España a decirte que este no es tu territorio y esta no es tu estructura, este no es tu Dios, y tú no eres de aquí, y el que mando soy yo aquí, y que tienes que comer, mirar, hacer como yo te lo digo. Y eso no es cosa fácil. Y a pesar de eso no se resistió a desaparecer la chicha, no se convirtió como un ingrediente principal del adobo, era el primer vinagre, era lo... Y construyó un espacio de encuentro. Que, digamos, en nuestra conversa ya vamos a decantar en las picanterías y de ahí en otra cosa más, ¿no? Pero construyó finalmente un lugar de encuentro, ¿no? Una escuela, construyó una universidad, prácticamente, digamos, ¿no? Un espacio, un lugar donde se genera, se desarrolla cosas, se piensa algo.